Déjame entender esto bien, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. ¿Estás diciendo que la empresa no puede permitirse un aumento después de reportar un incremento de ingresos del 27% el trimestre pasado? Mi jefe, Richard Holloway, se recostó en su silla de cuero, con una sonrisa divertida jugando en sus labios. Detrás de él, el sol se filtraba a través de las ventanas del piso al techo de nuestra sede tecnológica del centro, proyectando largas sombras sobre la elegante mesa de vidrio entre nosotros. «Has hecho un buen trabajo, Kira», dijo con esa calma condescendiente que había llegado a resentir. «Realmente, pero no nos engañemos. Eres una buena empleada, nada más». Lo miré fijamente, las palabras flotando en el aire como humo. 8 años. 8 años de construir, depurar, implementar. El software que se había convertido en el motor del éxito de esta empresa. Lo llamaban Core Path. Elegante, escalable, rápido. Era la razón por la que nuestro cliente más grande se registró, y yo había escrito su primera línea de código. «Ya veo», dije en voz baja. «Nada más». No notó el acero en mi voz. Richard ya estaba tocando su teléfono. «Hablemos de nuevo en el cuarto trimestre. Tal vez para entonces la junta esté abierta a revisar la compensación». Me puse de pie. «¿No necesitaré otra reunión, Richard?» Levantó la vista desconcertado. «¿Disculpa?» Dije que no necesitaré otra reunión. Parpadeó. «Bueno, no seas dramática». «No seas...» Pero estaba lejos de ser dramática. Estaba calmada, calculada, enfocada. No sabía que había estado preparándome para esta conversación durante meses. Comenzó con un memo de la junta que no se suponía que viera. Alguien me había puesto en copia por accidente. Un informe estratégico interno que delineaba planes para eventualmente migrar Core Path a un equipo interno, eliminando gradualmente a los contribuyentes heredados. Contribuyentes heredados. Esa era yo, un eufemismo educado para reemplazable. Había leído cada palabra de ese memo con precisión quirúrgica, y desde ese momento comencé a documentar en mi laptop personal, en mis propios servidores. Noches y fines de semana gastados refinando silenciosamente la arquitectura de Core Path en algo completamente nuevo, más rápido, más seguro, capaz de manejar el doble de carga con la mitad de la latencia. Lo que Richard no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la patente original de Core Path nunca había sido registrada bajo mi nombre. En aquel entonces había confiado en nuestro departamento legal para manejarlo. Tenía 28 años, era ingenua y solo estaba agradecida de que alguien creyera en mi trabajo. Pero la nueva versión, la versión mejorada, esa era mía, registrada, protegida y ahora completamente bajo mi control. De vuelta en mi escritorio, miré hacia el bullpen de programadores y analistas, la mayoría de la mitad de mi edad, contratados mucho después de que Core Path se lanzara, entrenados en mi documentación. Algunos de ellos eran buenos, unos pocos eran brillantes, pero ninguno de ellos podría recrear lo que yo había construido. No conocían el código esqueleto, no conocían las trampas lógicas que había enterrado profundamente en el framework, las salvaguardas que solo yo podía anular. Eran las 4:17 de la tarde cuando llegó el mensaje. La junta lo aprobó. La oferta sigue en pie. Sería un honor tenerte. Jonathan Marks, CEO, Nexora Technologies. Nexora, nuestro mayor competidor. El que Richard amaba burlarse en las reuniones de equipo. De segunda categoría, decía, siempre persiguiendo nuestra cola. Pero ya no estaban persiguiendo. Escribí mi respuesta sin dudarlo. Reunámonos, estoy lista. Esa noche me senté frente a Jonathan en una mesa tranquila en un salón privado en Lakeview Grill. Sin marcas, sin logos, solo 2 copas de vino, una carpeta entre nosotros y 8 años de subestimación silenciosa sobre mis espaldas. Lo lanzaremos bajo un nuevo nombre, dijo Jonathan, tocando la carpeta. Tendrás atribución completa, capital y autoridad completa sobre la implementación. El bono de firma también está ahí. ¿Derechos exclusivos? ¿Component placement? Pregunté, levantando una ceja. ¿Exclusivos?
Zrenia confirmó. Descontinuaremos nuestra infraestructura actual y la reemplazaremos con la tuya. Quiero que Nexora sea el primer nombre en el que la gente piense en sistemas empresariales. Abrí la carpeta, eché un vistazo. Ya había visto los términos por email, pero leerlos impresos lo hacía real. Y en el momento en que presioné mi pluma contra la página, una firma, firme y deliberada, sentí un cambio, como una explosión silenciosa que nadie más podía escuchar. Por la mañana comenzaría el terremoto. Para cuando llegué al trabajo a la mañana siguiente, el comunicado de prensa ya había salido en vivo. Nexora Technologies adquiere derechos exclusivos del nuevo framework empresarial Streamline OS, desarrollado por la ex arquitecta de CorePath, Kira Morgan. Ahí estaba, mi nombre, mi trabajo y un mensaje para todos los que alguna vez me habían pasado por alto en reuniones, me habían interrumpido a media oración, o habían dicho, esa es una buena idea, pero escuchemos a alguien más senior. Richard aún no lo había visto, no a las 7:45 de la mañana. Siempre llegaba a las 9 de la mañana, café en una mano, un asentimiento condescendiente para la recepción en la otra. Pero otros lo habían visto. Pude decirlo en el momento en que pisé el piso de ingeniería. Las conversaciones se silenciaron, las cabezas se voltearon. Más de un par de ojos me siguieron todo el camino hasta mi oficina. Había algo en el aire, una ondulación de algo no dicho, anticipación, respeto, miedo. Me senté, abrí mi laptop y bebí mi café en silencio. No necesitaba hablar. El artículo ya estaba hablando por mí. A las 9:03 de la mañana, Richard irrumpió en mi oficina sin tocar, sosteniendo su teléfono en una mano y una impresión del comunicado de prensa en la otra. Su cara estaba enrojecida, parte ira, parte confusión. ¿Qué demonios es esto? Levanté la vista con calma. Buenos días. No juegues, Kira. ¿Esto es real? Me recosté en mi silla, cruzando las manos en mi regazo. Sí, es real. Nexora tiene derechos exclusivos de la nueva plataforma. Mi plataforma. Su voz se elevó. ¿Quieres decir nuestra plataforma? Has estado en nómina por 8 años. ¿Cualquier código que desarrollaste? En tiempo de la empresa, interrumpí. Usando recursos de la empresa. Claro, eso es CorePath, esto. Toqué el comunicado de prensa. Fue desarrollado independientemente en mis propios servidores, en mi propio tiempo. Y no es CorePath. Es mejor. Es más eficiente. Escala más rápido. Se asegura mejor. Y acaba de hacer a tu mayor competidor líder del mercado de la noche a la mañana. Me miró como si lo hubiera abofeteado. Me tomaste por sorpresa. No, Richard. Pedí un aumento. Me dijiste que no era más que una buena empleada. Solo estoy tratando esa evaluación con la seriedad que merece. Para el mediodía, las primeras grietas habían comenzado a mostrarse. Un representante de cliente de Hellert Financial, una de nuestras cuentas más grandes, envió un email al soporte con una pregunta simple. ¿Su plataforma actual se ve afectada por el anuncio de Nexora? Legal se puso en pánico. Marketing convocó una sincronización de emergencia. Richard desapareció en la sala de juntas con el CTO y salió pálido y con los labios apretados. Sabía lo que estaban descubriendo pieza por pieza, que la columna vertebral de CorePath, los árboles lógicos, los algoritmos del balanceador de carga, el caché de memoria adaptativo, todo estaba inspirado en mi trabajo independiente. Trabajo en el que hasta ahora habían confiado silenciosamente sin entender verdaderamente. Lo que los asustaba no era solo la pérdida de exclusividad, era la realización de que nunca realmente poseyeron el futuro de su propio producto. Yo sí. Esa tarde envié un mensaje a Sara, la desarrolladora junior que una vez me había apartado, después de una reunión de la empresa para decir, gracias por defender su idea cuando nadie más lo haría. Si las cosas se ponen feas, y lo harán, solo sabe que te cubro las espaldas. Mantente profesional, mantente fuera del caos, pero cuando llegue el momento, estaré en posición de ofrecerte algo mejor. Respondió en minutos. Estoy lista. A las 4:30 de la tarde salió un email para toda la empresa.
Estamos al tanto de los desarrollos de la industria de hoy. Por favor, tengan la seguridad de que nuestro equipo de liderazgo está revisando la situación y proporcionará claridad en breve. Mientras tanto, continúen con los negocios como de costumbre. Negocios como de costumbre. La frase nunca había sonado tan hueca. Un minuto después, recibí una solicitud de reunión. Richard Holloway te invita a discusión confidencial de PI. Urgente. Male Aindemani Padina Indinimiro. No rechacé. No acepté. Solo cerré mi laptop, tomé mi bolsa y me fui. No iba a explicarme 2 veces. Afuera, el sol comenzaba a hundirse debajo del horizonte, pintando los edificios de dorado. Exhalé lentamente mientras caminaba al garaje de estacionamiento. Mi auto, un viejo Civic plateado con una mancha de café en el asiento, se veía fuera de lugar junto a los SUVs de lujo y los sedanes corporativos. Pero no me importó, que se rieran. No lo estaría manejando mucho más tiempo. Mientras salía al tráfico, mi teléfono vibró. Un mensaje de Jonathan en Nexora. Llegaron las primeras llamadas de inversionistas. Las acciones subieron 8% hoy. Nuestro equipo legal dice que tu documentación es a prueba de balas. ¿Lista para la siguiente fase? Sonreí mientras el semáforo se puso verde. He estado lista por años. Para el lunes por la mañana, la situación en Quantex Solutions había pasado de confusión a pánico total. Aunque ya había presentado mi renuncia el viernes, sabía que las verdaderas consecuencias comenzarían una vez que abriera el mercado de valores. Y justo a tiempo, la primera caída llegó a las 9:14 de la mañana. Una caída del 3% en valor después de que el comunicado de prensa de Nexora llegara a las bandejas de entrada de analistas e inversionistas. Para las 10 de la mañana era de lo único que se hablaba. Halbert Financial pausó toda nueva implementación de CorePath. Dynitech, otro cliente empresarial, exigió una reunión con el CTO de Quantex. Y luego vino el verdadero golpe. Triarch Systems, nuestro segundo cliente más grande, solicitó una auditoría comprensiva de propiedad de código y propiedad intelectual asociada con la plataforma CorePath. Traducción. Estaban preocupados por una demanda, o peor, por ejecutar código ilegal. A las 10:47 de la mañana recibí un texto de Sara, solo una palabra: nuclear. Sonreí levemente mientras entraba al elevador en la sede de Nexora. 10 pisos arriba, me recibió una elegante placa plateada. Kira Morgan, vicepresidente de Sistemas Avanzados. Aún no se sentía completamente real. Dentro de mi nueva oficina, un jarrón de lirios blancos estaba en el escritorio con una tarjeta manuscrita de Jonathan. Día 1, cambiamos la industria. Para el mediodía, tenía 3 llamadas perdidas de Quantex. Una de Richard, 2 de su asistente, todas sin responder. No estaba siendo mezquina, estaba siendo estratégica. Cada llamada que hacían era un recordatorio de que ya no tenían control de la narrativa o del futuro del software en el que habían construido su éxito. Una cuarta llamada llegó, esta de un número privado. La dejé sonar. Momentos después, apareció un buzón de voz. Lo reproduje en altavoz mientras revisaba los últimos números de adquisición de clientes del equipo de ventas de Nexora. Kira, habla Víctor Patel, legal de Quantex. Necesitamos tener una conversación sobre CorePath. Creemos que ha habido un malentendido sobre trabajos derivados y la línea de tiempo de tus contribuciones. Por favor, llámame. Preferiríamos resolver esto silenciosamente. ¿Silenciosamente? Por supuesto que lo harían. A la 1:30 de la tarde, me uní a Jonathan y al consejero general de Nexora en la sala de juntas para nuestra sesión estratégica programada. El momento no podría haber sido más perfecto. El departamento legal de Quantex ya se contactó, dijo Jonathan, deslizando una carpeta hacia mí. Como esperábamos, están lanzando la frase trabajo derivado, pero están vacilantes. Saben que has cubierto tus bases. Abrí la carpeta y eché un vistazo al borrador de respuesta. Era preciso, calmado e inquebrantable. Cada línea del documento dejaba claro que tenía propiedad completa de la nueva plataforma y que Nexora había adquirido
los derechos con documentación legal completa y rastros de auditoría. No saben si demandar o suplicar, dije en voz baja. Jonathan asintió. Intentarán ambos. De vuelta en Quantex, las cosas se estaban desmoronando más rápido de lo que había predicho. Sara me envió otro mensaje. Legal está revisando tu laptop antigua. Están tratando de recuperar rastros de código interno. Todos están nerviosos. Alguien preguntó si nos van a demandar solo por usar el sistema. Respondí. Dile a tu equipo que no se preocupe. Todos han hecho todo bien. El problema no es usarlo, es tratar de poseerlo cuando no lo construiste. Para el martes por la mañana, Triarch Systems había oficialmente congelado su contrato, un trato de $2.1 millones, suspendido. La junta de Quantex convocó una sesión ejecutiva de emergencia. Según Sara, Richard no habló durante los primeros 15 minutos. Cuando finalmente lo hizo, solo fue para decir, la subestimamos. Maldita sea que lo hicieron. Esa tarde, el equipo de medios de Nexora publicó una entrevista destacada conmigo en Tech Review Weekly. El titular decía, La mujer que escribió el futuro. Cómo Kira Morgan reinventó el software empresarial. Se volvió viral en una hora. Para cuando terminé de leer el artículo en voz alta a Jonathan, nuestra bandeja de entrada de relaciones públicas ya había recibido 4 invitaciones para hablar en conferencias tecnológicas nacionales. 2 eran de conferencias que habían rechazado mis solicitudes para hablar solo un año antes. Gracioso cómo las cosas cambiaban rápidamente. A las 4:58 de la tarde, mi teléfono se iluminó de nuevo. Richard, esta vez envió un mensaje. Necesitamos hablar. Por favor, sabes que siempre te hemos respetado. Miré la pantalla por un largo momento. Mis manos no temblaron. Mi corazón no se aceleró. Solo me sentí quieta. Respeto, murmuré para mí misma, dejando caer el teléfono en mi escritorio. Si verdaderamente me hubieran respetado, habrían protegido mi trabajo. Me habrían visto como más que solo una buena empleada. Habrían valorado la mente detrás de la máquina, no solo la máquina en sí. Pero ahora era demasiado tarde. No era solo la que había escrito el código, era la que había reescrito las reglas. Para el miércoles por la mañana, las grietas se habían convertido en fracturas. Las acciones de Quantex habían caído otro 5%, y la Junta había convocado su tercera sesión a puerta cerrada en 48 horas. Su equipo ejecutivo estaba dando vueltas, desesperado por un camino adelante que no involucrara admitir lo que ya sabían. Habían construido todo su éxito en algo que ya no controlaban, y ahora se esforzaban por recuperar terreno que ya habían perdido. A las 9:12 de la mañana, recibí un email del Consejo Legal de Quantex. Esta vez, el tono ya no era cauteloso, era amenazante. Asunto: preocupaciones pendientes de infracción de PI. Kira, es nuestra creencia que los componentes de la plataforma Streamline OS pueden compartir arquitectura derivada con CorePath. Estamos preparados para iniciar procedimientos legales si las discusiones de licencia no se abren inmediatamente. Saludos. Víctor Patel, consejero general, Quantex Solutions. Ahí estaba, el farol, el pánico detrás del tono pulido. Reenvié el email al equipo legal de Nexora con una nota simple. Esperado. Proceder como se discutió. Ya habíamos construido nuestra defensa semanas atrás. Tenía registros detallados, historial de versiones, prueba de desarrollo independiente en servidores no competitivos, separando Streamline OS de la versión que habían dejado pudrirse bajo negligencia corporativa. Podían intentar demandar, pero no ganarían, y en el fondo lo sabían. Para media mañana, Jonathan entró a mi oficina con una sonrisa silenciosa. Parpadearon, dijo, colocando una carpeta en mi escritorio. Era un borrador de la propuesta de licencia de Quantex, menos una oferta y más una bandera blanca. Están ofreciendo una licencia temporal en los módulos existentes de CorePath, explicó, para ganar tiempo para reestructuración interna. También están proponiendo arbitraje privado, sin admisión pública de culpa. Levanté una ceja. Entonces, quieren seguir usando tecnología basada en mis innovaciones, mientras pretenden que nunca fue mía.
Exactamente, dijo Jonathan. Pagarán, pero no quieren perder la cara. Me recosté en mi silla y miré por la ventana. Ya la perdieron. Esa tarde llamé a Sara. ¿Recuerdas cuando hablamos el año pasado sobre cómo sería construir algo sin todo el ruido? Zrenia pregunté. Se rió suavemente. Sí, dijiste que querías hacer un lugar donde las buenas ideas no murieran en salas de conferencias. No estaba bromeando, dije. ¿Y lo estoy construyendo ahora? Hubo una pausa entonces. ¿Me estás ofreciendo un papel? Te estoy ofreciendo un futuro, un equipo, propiedad. ¿Estás dentro? Otra pausa, lo suficientemente larga para sentir el peso de ello. Estoy dentro. Para el final del día, 4 más de mis excolegas se habían contactado, ya sea directamente o a través de contactos mutuos. Desarrolladores, ingenieros, incluso alguien del equipo de producto. Todos tenían una cosa en común. Habían sido pasados por alto, despedidos o silenciados silenciosamente en Quantex, y estaban listos para algo más. Nexora no dudó. Jonathan aprobó ofertas de nivel senior para todos ellos. Beneficios completos, bonos de firma y, más importante, atribución. No solo otro nombre en un directorio, no solo personal de apoyo, gente que importaba. Mientras tanto, de vuelta en Quantex, el miedo se estaba extendiendo. Sara me envió otra actualización esa noche. La reunión general a las 4 de la tarde fue un desastre. Trataron de tranquilizar a todos, pero alguien preguntó qué pasa si el trato de licencia fracasa. Legal no tuvo respuesta. Richard se veía pálido. La gente está actualizando sus currículos durante los descansos para almorzar. Siguió otro mensaje 10 minutos después. 3 ingenieros de nivel medio renunciaron hoy. 2 de ellos estaban en el equipo de mantenimiento de Core Path. No solo estaban perdiendo código, estaban perdiendo conocimiento. El tipo que no podía ser reconstruido solo desde documentación. Esa noche me quedé tarde en la oficina. Sola en la sala de conferencias, bosquejé la arquitectura para Streamline o SVO 2, un framework completamente modular con escalabilidad dinámica y adaptabilidad de aprendizaje automático integrado. El tipo de sistema que no solo procesaba datos, sino que aprendía de ellos en tiempo real. Era lo que Core Path debería haber llegado a ser si solo hubieran escuchado. Cuando finalmente empaqué y salí al aire fresco de la noche, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No la paz de quedarse callada para mantener la paz, sino la paz que viene de ponerse de pie, alejarse y construir algo mejor. A la mañana siguiente, recibí un texto de Sara. Ahora lo están llamando el efecto Kira. Los ingenieros están diciendo que Quantex debería haberte hecho CTO hace años. No respondí de inmediato, pero sonreí porque como lo llamaran ya no importaba. Lo que importaba era que finalmente sabían quién había construido la base sobre la que estaban parados y quién se la había llevado cuando se fue. Para el lunes, Quantex estaba en modo supervivencia. La Junta emitió un mandato interno: detener toda comunicación pública, congelar el gasto en proveedores externos y evitar contacto con medios hasta que el departamento legal evaluara completamente la exposición. En otras palabras, estaban formando un círculo defensivo, y no estaba funcionando. El trato de licencia que habían propuesto el viernes había expirado silenciosamente cuando el equipo legal de Nexora se negó a otorgar extensiones sin atribución pública. Esa cláusula era no negociable. Si querían usar cualquier elemento de mi arquitectura de software, tendrían que reconocer la verdad. Preferían arder antes que admitir lo que construí para ellos, y lo estaban probando un error costoso a la vez. Sara me envió un texto a las 10:14 de la mañana. Richard se fue. Renunció esta mañana. Sin prensa aún. La CEO interina es Claire Reynolds de Operaciones. No me sorprendió. Richard había llevado a la empresa directamente a una crisis evitable. ¿Su ego lo había hecho ciego? Su desprecio de mi solicitud de aumento le había costado su trabajo y posiblemente el futuro de la empresa. Quantex no solo había perdido liderazgo, habían perdido dirección. Sin una hoja de ruta clara o acceso a la arquitectura evolucionada de Streamline OS,
Sus equipos de desarrollo estaban luchando por mantener la infraestructura existente de CorePath. Reportes de retraso, caídas del sistema y actualizaciones de parches demoradas comenzaban a acumularse de los clientes. Observé desde la distancia cómo el imperio que ayudé a construir comenzaba a desmoronarse bajo su propio peso. En Nexora estábamos haciendo lo opuesto. Esa misma mañana me paré al frente de una sala de conferencias con paredes de vidrio con Sarah, James, Aisha y mi equipo de sistemas avanzados recién formado sentados alrededor de la mesa. Cada uno de ellos había renunciado a comodidad y títulos de trabajo para unirse a algo con visión. En la pizarra detrás de mí, delineé Streamline Oswent 2, una plataforma que no solo serviría a clientes empresariales, sino que los empoderaría. Arquitectura autosanadora, análisis predictivo, un framework API abierto que podría ser licenciado a múltiples industrias. ¿Cuál es la línea de tiempo objetivo? Zrenia preguntó a Aisha. 6 semanas para beta completa, dije. 3 meses para implementación. James levantó una ceja. Eso es ambicioso. Es agresivo, corregí, pero factible, especialmente con este equipo. Empezamos a correr. Cada día era un sprint. Revisiones de diseño, iteraciones de casos de prueba, optimización de backend. Pero no era caos, era momentum. Por primera vez en años, no sentía que tenía que luchar para ser escuchada en mi propio campo, y nadie más en la sala tampoco. Las ideas eran recibidas con curiosidad, no crítica. Las preguntas eran bienvenidas. Las contribuciones eran acreditadas. Nexora no solo quería usar mi algoritmo, querían construir alrededor de él. Mientras tanto, los sitios de noticias de la industria habían comenzado a reportar las sacudidas internas en Quantex. Los rumores circulaban, los inversionistas susurraban y un titular finalmente dijo lo que tantos dentro de la empresa habían estado pensando por años. Quantex construyó su reino en innovación, luego empujó al innovador afuera. Para el jueves, el blog tecnológico Inside Engine publicó un exposé mordaz titulado El efecto Kira, cómo una ingeniera despedida superó a un gigante. Detalló mi partida, la disputa del software y el rápido ascenso de Nexora en el mercado. Y aún así, Quantex permaneció en silencio. No podían arriesgarse a una refutación pública que podría activar exposición legal, así que en su lugar se detuvieron. Su silencio, irónicamente, era la confesión más fuerte de todas. A las 3:42 de la tarde, Sara me reenvió un memo para toda la empresa de la CEO interina de Quantex. Para abordar las preocupaciones en curso, Quantex reasignará a los líderes de ingeniería actuales e implementará un nuevo modelo organizacional para alinearse mejor con las expectativas de la industria. Traducción. Estaban desarmando los equipos de nuevo. Le envié a Sara una respuesta rápida. Tomaste la decisión correcta. Respondió con un gif de alguien corriendo lejos de una explosión. Me reí por primera vez en semanas. Al día siguiente, la demostración de Nexora de Streamline Os Quinto 2 salió en vivo. Invitamos a socios empresariales selectos para una sesión cerrada. Líderes de la industria, influencers tecnológicos y 2 ex clientes de Quantex que silenciosamente se habían contactado preguntando si podíamos apoyar su migración. La demostración corrió sin problemas. Cuando caminé a través del tablero de análisis adaptativo y mostré cómo el sistema podía ajustarse en tiempo real a cambios de carga del usuario, la sala se quedó en silencio. Luego vino el aplauso, no aplauso educado. Aplauso real, impresionado. Acabamos de ver el futuro. Mientras terminaba, Jonathan se unió a mí al frente de la sala. Creo que es seguro decir, dijo con una sonrisa orgullosa, esto lo cambia todo. Y lo hizo. No solo por el software, sino por la gente detrás de él, gente que una vez había sido despedida como soporte, junior o no lista. Ahora eran los arquitectos de algo mejor. Esa noche durante la cena con el equipo, Sara levantó su copa. Por las segundas oportunidades, dijo. Choqué mi copa con la suya. «Ne», respondí. Por finalmente obtener lo que siempre merecimos, exactamente
4 semanas después de que Quantex rechazara mi solicitud de aumento, recibí una carta certificada de su departamento legal. Era el tipo de sobre que reconoces antes de que siquiera toque tu mano. Papel grueso, logo en relieve, dirección de remite estampada en fuente legal nítida. Pero no me sentí nerviosa mientras lo abría. Ya sabía lo que había dentro. Era una oferta para licenciar Streamline OS. Esta vez el tono era diferente, medido, respetuoso y mucho más generoso que antes. Finalmente estaban dispuestos a pagar y, más importante, a reconocer públicamente mi papel como la arquitecta original detrás de la fundación de CorePath. Su desesperación finalmente había superado su orgullo. Ese mismo día, las acciones de Nexora alcanzaron un máximo histórico después de que anunciáramos que nuestros primeros 5 clientes empresariales habían completado migraciones exitosas a Streamline OS V2. El software no solo estaba funcionando, estaba superando todo lo que había en el mercado. Lo que habíamos construido juntos en poco menos de un mes estaba enviando ondas de choque a través de la industria tecnológica. Todos nos están observando ahora, dijo Jonathan durante nuestra reunión de liderazgo. Quantex pensó que podían enterrar la innovación. Solo le dieron un micrófono más fuerte. A las 2 de la tarde me uní a una videollamada con el equipo legal de Nexora para revisar la propuesta de licencia. No tenía intención de alargar el litigio. Ya habíamos ganado en todas las formas que importaban. Pero quería una cosa escrita en tinta negra y audaz. Atribución. No enterrada en letra pequeña, no mencionada una vez en un memo trimestral. Un reconocimiento público permanente de que yo era la creadora de la arquitectura sobre la cual habían construido su imperio. Quiero que se declare en su sitio web, en la documentación del producto y en cada futuro informe de inversionistas que haga referencia al sistema CorePath. Le dije a nuestra consejera principal. Ya está en el borrador de respuesta, dijo sin perder el ritmo. No les queda mucha palanca de negociación. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Claire Reynolds, la CEO interina de Quantex. Su tono era calmado, pulido, profesional. Kira, dijo, primero, quiero felicitarte por lo que has construido. El lanzamiento de Nexora ha sido impresionante de observar. Esperé. También quiero disculparme por cómo fuiste tratada aquí. Fallamos en reconocer tus contribuciones cuando más importaba. Eso es culpa nuestra. Asentí, aunque no podía verme. Gracias, dije. El reconocimiento ayuda mucho. Hubo una pausa de su lado, como si estuviera pesando sus próximas palabras cuidadosamente. Vamos a aceptar los términos de licencia, incluyendo la cláusula de atribución. He firmado personalmente. Entonces estamos de acuerdo, dije. Para el viernes, la declaración oficial salió en vivo en la página principal de Quantex. Nos complace anunciar un acuerdo de licencia estratégica con Nexora Technologies para el uso del framework Streamline OS originalmente desarrollado por la doctora Kira Morgan. Reconocemos sus contribuciones fundamentales a la arquitectura de sistemas empresariales y esperamos innovación continua en asociación con Nexora. Ahí estaba, mi nombre completo. Después de 8 años de ser marginada, borrada y referida solo como miembro clave del equipo, finalmente dijeron mi nombre. No me sentí vengativa. No quería venganza. Solo me sentí vista. Más tarde esa tarde, Nexora organizó una celebración para el lanzamiento de Streamline OS. La azotea estaba llena de energía. Ingenieros, ejecutivos, nuevas contrataciones, incluso algunos clientes que habían volado para estrechar manos con la gente detrás de la plataforma. Sara me encontró cerca de la barandilla de vidrio, observando el horizonte de la ciudad desvanecerse en el crepúsculo. Ya lo están llamando el cambio tecnológico más rápido en la historia de la industria, dijo, sosteniendo un vaso de sidra espumosa. De idea a adopción en 4 semanas. La miré y sonreí. A veces las cosas que construimos en silencio hablan más fuerte. Mientras el sol se hundía detrás del horizonte, Jonathan levantó una copa para brindar por el equipo. Por la innovación, dijo, y por la gente que se atreve a creer en su propio valor, incluso cuando nadie más lo ve aún. Sentí los ojos sobre mí, no con presión, sino con calidez.
con respeto. 6 meses después, Streamline OS se había convertido en el estándar de la industria. Nexora había adquirido 3 empresas más pequeñas, todas construidas alrededor de mi arquitectura. Yo había sido promovida a directora de tecnología, y el equipo que había construido con Sarah, James y Aisha ahora lideraba el departamento de innovación más respetado en el sector tecnológico. Quantex nunca se recuperó completamente. Perdieron el 40% de su base de clientes en el primer año después de mi partida. Richard nunca encontró otro puesto ejecutivo en tecnología. Claire Reynolds hizo lo mejor que pudo para estabilizar la empresa, pero el daño ya estaba hecho. En cuanto a mí, ya no conduzco ese viejo Civic plateado, pero lo conservé en el garaje de mi nueva casa, como recordatorio, no de dónde vengo, sino de lo que soy capaz cuando finalmente decido valorarme tanto como valoro mi trabajo. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé la situación, si desearía haber sido más diplomática, más paciente, haber dado a Quantex otra oportunidad de hacer las cosas bien. Mi respuesta es siempre la misma. El respeto no es algo que ruegues, es algo que te ganas y algo que exiges. Y después de 8 años de construir el futuro de otra persona, finalmente era hora de construir el mío. La industria aprendió algo ese año también, que la persona silenciosa en la esquina de la sala de reuniones, la que escribe el código que hace que todo funcione, la que nunca habla pero siempre entrega, esa persona tiene más poder del que cualquiera imaginó. Solo tenía que decidir usarlo. Y cuando lo hice, cambié más que mi propia vida. Cambié las reglas del juego para todos los que vienen después de mí. Para cada desarrolladora que ha sido interrumpida en una reunión. Para cada ingeniera a la que le han dicho que espere su turno. Para cada innovadora a la que le han dicho que es solo una buena empleada. Ahora saben lo que yo sé. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es éxito. Es construir algo tan bueno, tan innegable, que el mundo entero tiene que reconocer quién lo hizo. Y una vez que tienen tu nombre, nunca pueden quitártelo. ¿Y ustedes qué habrían hecho? Cuando durante 8 años no recibieron el reconocimiento que merecían por su trabajo, ¿habrían planificado silenciosamente como Kira o habrían tomado un camino diferente? Compartan sus propias experiencias en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias como esta.